Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de Éxodo capítulo 7. Vamos a fijarnos en el trabajo de Dios y todo lo que tiene que ver con el trabajo de Dios. Leamos capítulo 7, versículo 1. Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó, así lo hicieron. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de 83 cuando hablaron a Faraón. Hemos leído hasta esa parte. En la Biblia, en todas las cosas que han sido creadas, Dios nos ha permitido darnos cuenta de su presencia por medio de la naturaleza, en una planta, en un insecto, podemos fijarnos en el carácter divino de Dios. Si uno está interesado en ver a Dios, uno puede encontrar la presencia de Dios en cada cosa, en el mundo, pero la gente no busca a Dios. No trata de encontrar a Dios. Uno se aleja de Dios. Hemos leído una parte y Dios dice que Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón. Dios llamó a Moisés y no lo llamó así nomás, sino dice que le constituyó Dios. ¿Cómo puede ocurrir esto? Es un humano. Dice que Dios lo constituyó Dios para Faraón. Te he constituido, no le dice te voy a constituir, le dice yo te he constituido Dios para Faraón. Entonces dice, tu hermano Aarón será tu profeta. Era su hermano mayor. Aarón fue el profeta de Moisés. Y que Dios puso a Moisés como Dios para Faraón y a los que están en Egipto. En el noticiero sale el que habla, el representante que habla, el portavoz de la Casa Blanca, la Casa Azul o de alguna persona importante.
Y Aarón era el profeta de Moisés. Un profeta o un portavoz, un representante, no habla de lo suyo propio, sino habla lo que le ponen, el mensaje o el argumento que le dan para que hable de eso. Si de una organización tienen un argumento que quieren hacer público, una declaración, y utilizan el portavoz, lo que salía de la boca de Moisés, Aarón se lo comunicaba en lugar de Moisés. Porque le decía Moisés a Dios, soy torpe de lengua, no sé hablar, soy tardo en el habla. Y Dios le dice, ¿quién creó la boca? Tú tienes a tu hermano Aarón, él es elocuente, llévalo. Y así Dios usaba a Aarón como el portavoz de Moisés. Y Aarón, como ustedes sabrán, si se fijan, no vivía según su voluntad, sino lo que Moisés recibía de Dios, Aarón comunicaba tal cual al resto. Y Aarón no vivía como a él le parecía. Dios constituyó a Moisés como Dios, a Faraón y a la gente de Egipto. Y en el versículo 2, tú dirás todas las cosas que yo te mande, las cosas que yo te mande. Yo soy Dios. Y Aarón tu hermano hablará a Faraón. No de lo propio, es una orden. Dirás. Toda esta palabra que le dice a Moisés, tú dile a tu hermano, dice, dirás todas las cosas que yo te mandé a Aarón, y Aarón tu hermano hablará al Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Dios le hablaba a Moisés y Moisés a Aarón y Aarón a Faraón. De esa forma, Dios le dice que así Dios logrará que Faraón deje ir al pueblo. ¿Y qué tenían que hacer Moisés y Aarón? Simplemente comunicárselo, hablar. Y que él va a endurecer el corazón del Faraón, que él iba a cambiar el corazón de Faraón. Yo lo haré, yo lo haré. Tú ve y habla. Entonces aquí, cuando Dios establecía a Moisés, no lo puso por debajo del Faraón, sino por encima, como Dios mismo. Y al escuchar la palabra de Dios, hizo que Aarón sea el portavoz, el profeta. Y Dios le dice en el 5, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Dice que yo extenderé mi mano
y saque a los hijos de Israel, y ahí sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Que así lo va a hacer Dios. Dios dijo que Él iba a sacar al pueblo si creyeran en la palabra de Dios. No importaría el resultado de cómo reaccionaría Faraón cuando vaya hoy a hablar. Solamente irían si Dios dice ve y vendrían si Dios dice vengan. Cuando vivimos aquella vida, Dios lleva a cabo lo que promete. En Génesis sale que José fue vendido a Egipto porque sus hermanos lo detestaban. De esclavo llegó a Egipto, le llamó la atención a Potifar, quien lo compró y estuvo en su casa como mayordomo, pero luego lo culpan por algo que no hizo. Llega a, a la cárcel y en la cárcel conoce al copero y panadero que cometieron algún delito que no se especifica. No sé si vendieron o se llevaron un poco de vino o de pan del faraón, pero esos dos estaban ahí en el calabozo. No sé si estaba llena la cárcel. Y un día tuvieron un sueño. Y el copero fue restituido después del sueño y el panadero fue ejecutado. Y cuando el faraón estaba confundido con su sueño y su copero le dice, yo conozco a este hombre que es intérprete de sueños, y le dice, tráemelo. Y escuchó el sueño y le resultó muy fácil dar el significado. Estaban otros adivinos y brujos, intérpretes de sueños, con el faraón, que sabían cómo interpretar los otros sueños, pero no podían entender cuál era el significado, porque era un sueño que Dios le había dado al faraón. Hoy en día hay como libros que dicen que hay un significado para ciertos sueños. Es, es una estupidez, no tiene sentido, sino que le dan como un significado que así sería bueno, que el significado para poder no sentirse con ansiedad e inseguros. Cuando José empezó a explicar el sueño, increíble lo que dijo. Vamos a fijarnos en Génesis 41. Vamos a mirar. Versículo 25. Entonces respondió José a Faraón, el sueño de Faraón es uno mismo.
Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas 7 años son y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Habla de los años de abundancia y los años del hambre. 7 años de abundancia vendrán, pero luego vendrán 7 años de hambre. Y por el hambre, que la tierra de Egipto será consumida a causa del hambre. Es el juicio, es la maldición. Por más de que uno patalee, si llega el hambre, que en 7 años habrá muerte, habrá destrucción. Y que Dios va a hacer eso y que le mostraron eso. Se les mostró eso. Entonces, ¿qué hay que hacer? Sale la pregunta, ¿qué hay que hacer entonces? Si se hacen una prueba en el hospital y le dicen, bueno, está con cáncer, fase 4, ¿qué debo hacer? Hay que morirse. ¿Morirse? Y el doctor le diagnostica y le dice qué enfermedad tiene y le da una solución. Le puede decir, bueno, no puedo curarlo, o le puede decir, bueno, esto es lo que debe hacer para poder curarse. Le puede dar un tratamiento o le da referencia para que vaya a un hospital más grande. Y el paciente escucha eso y dice, bueno, no te puedo creer, voy a hacerme una revisión nuevamente, o va a decir, por favor, sálveme, y puede operarse o algo por el estilo. Era muy difícil este sueño, y la interpretación que José le da es tan espeluznante. Se decidía la muerte no solo del faraón, sino de todo el pueblo de Egipto. Los animales, la gente, todos bajo la sombra de la muerte. Porque Dios envió el hambre a Egipto. Y luego José dice, en el 31, y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y al suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Que Dios no ha de cambiar, que ya se determinó el juicio y el tiempo está pasando. Es como una bomba con un reloj y después de una hora o después de tanto tiempo explota, que puede explotar en cualquier momento. Y que Dios ya estaba decidido que no iba a cambiar. ¿Qué tiene que hacer?
Cuando venga el hambre, necesitaban prevenir alguna salida, una alternativa. Dios ya decidió y que Él se apresura en hacerlo. Increíble. Si Dios no se había decidido, quizás podría rogarle a Dios o pedirle, Dios, perdóname. ¿Por qué? Porque Dios ya se ha decidido. La gente es necia. En la Biblia, en Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte. No dice la paga del pecado es muerte, pero si me ruegas, te perdono. No dice si vives con bondad, te voy a perdonar. Dice que es muerte, la paga es muerte, punto. Y el pecador, no dice ahí, si el pecador procura mucho, se esfuerza, irá al cielo. Increíble. Sin importar qué clase de pecado, dice que el pecador irá al lago de muerte, a la muerte eterna, y que el justo irá a la vida eterna. Es algo que no puede cambiarse, está determinado. Pero si uno llora, se arrepiente y pide y ruega, no funciona de esa forma. Hoy en día yo estoy estudiando y es muy difícil. Me dicen que la gramática, que la poesía, pero la Biblia es tan simple, tan fácil. Sería bueno que me den preguntas fáciles como en la Biblia, pero me preguntan cosas difíciles. En la Biblia te dice, la paga del pecado es muerte, fin, ¿verdad? Que no hay ninguna otra alternativa de cómo librarse de ese precio, la muerte. Se ha determinado la muerte y solo falta que ocurra el juicio. Está decidido y solamente va a esperar a ejecutar su plan. Y ahí José le dice, en el 33, por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto, que lo ponga a gobernar Egipto. En otras palabras, ponga Faraón un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto, un gobernador. Pero Faraón era gobernador, que iba a poner a otro gobernador. En otras palabras, le dice al Faraón, bájate de tu trono, no puedes ser el rey. Tú no puedes ser el rey. Pon a otro de rey. No alguien que te agrade, sino alguien prudente, sabio. Eso le dice. Lo primero es que el gobierno debe cambiar, que tu gobierno debe salirse y que necesita un nuevo gobierno. Esto que le dice es como le podían haber cortado la cabeza, decapitado, porque si al rey lo hacen enojar, el rey puede matarte o si le agradas te da un premio. Pero José, ¿acaso él no sabe eso? Porque su sueño era así. Esa era su única salida. Y le dice en el 34, haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país
y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y aquella provisión de depósito para el país para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Que la tierra iba a perecer, pero le enseña una salida. La paga del pecado es muerte. El pecador tiene que ir al infierno. Pero para que no vea muerte y no reciba el juicio, la Biblia nos dice cómo. Jesús nos enseñó ese camino. Yo soy el camino. ¿Qué camino? Soy el camino para que el pecador no vaya al infierno. En San Juan dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿cómo puedo creer en Jesús? Hay gente que cree en Jesús y recibe esta vida eterna y dice que no tiene pecado, pero hay gente que cree en Jesús, igual tiene pecado y sufre por ello. ¿Está creyendo o no? De boca cree, pero de corazón no. Y al oír esto Faraón, dice en el 37, el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Todos aceptaron esto. Ni uno se resistió, sino dijo, sí, sí, hagamos eso. Y luego dice, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, aquí que yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él, doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José, yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Safnat Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Acá. Faraón podía ver algo que los demás no podían ver. Él escuchó esto y le dice a sus siervos, escuchen, es de José. ¿Cómo podemos conseguir a otro como él? El Espíritu de Dios está en él. ¿Ustedes han podido percatarse de alguien alrededor de ustedes que tenga el Espíritu de Dios? Que tenga el Espíritu de Dios. Y después, que dice que Dios te ha mostrado todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. Dios te ha hecho saber todo esto. Yo he soñado, pero no sabía qué significaba aquello. Pero Dios te ha hecho saber todo. Dios está contigo.
Esa sabiduría que tú tienes viene de Dios. No hay entendido ni sabio como tú. Es el entendimiento y la sabiduría de Dios mismo. Solo contigo podemos escaparnos de la destrucción en Egipto. Entonces tú sé el gobernador. Te pongo a cargo de todo. Así, el faraón lo pone a cargo de todo y en el 44. Yo soy faraón y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y así le da su anillo, le da su ropa, le da un collar de oro, lo pone en el carruaje, le da absoluto poder. Y Faraón se somete a José. Es lo que ha visto José. Y después, en Éxodo, capítulo 1, verás que yo te he constituido Dios a Faraón. Cuando el Faraón veía a Moisés, decía, ¿este otra vez? El Faraón podía ver la cara de José. El Faraón veía la voz, la cara de Moisés, pero lo trataba como hombre, no veía a Dios en Moisés. Cuando Dios ponía a Moisés ante Faraón, Dios lo constituyó, Dios hablando como Dios, pero este otro Faraón no se daba cuenta, no podía ver eso. Por eso quería luchar, se oponía. Pero el Faraón que sale en Génesis, él pudo escaparse de la destrucción y fue bendecido porque pudo darse cuenta. En segunda de Reyes 20:22, el rey que iba a la guerra le dice, tienen las lanzas, tienen agua, tienen las flechas, tienen los arcos, tienen las espadas, tienen las armaduras, el yelmo. Verifiquen. Hoy, ¿qué vamos a hacer? No hicieron esto. No preguntó nada. El rey Josafat le dice a estos soldados, confíen en Dios. Entonces estarán firmes. Confíen en el siervo de Dios. Prosperarán. Llamó a la gente que iba a ir a la guerra. No les dijo, tienen sus armas. Hoy en día serían armas de fuego, pero en esa época no había. En vez de verificar eso, les dice, confíen en Dios. Crean en Dios. Entonces estarán firmes, confíen en el siervo de Dios y prosperarán. Esta guerra es una guerra que depende de creer en Dios y en su siervo. El resto no podía verle sentido a eso, porque tenía razón para hablar así. En segunda de Reyes, capítulo 3, cuando el rey de Edom estaba ante la muerte, no había agua en el desierto y Joram se queja y Josafat dice, ¿dónde hay profeta de Dios? Y busca el profeta de Dios.
Y entre esa gente estaba Eliseo. Eliseo y Josafat se encuentran. Y al escuchar, le dice, la palabra de Dios está aquí, y siguió eso. Hizo como le mandó y pudo salir del desierto. Él dijo que había agua y que él pudo recibir agua. Lo interesante que al día siguiente que hubo agua y pudieron vencer la guerra. ¿Qué hizo ese rey? Solo le hizo caso a Eliseo y cavó. Solo cavó la tierra. Cavó para encontrar agua. Y al cavar, encontró agua y pudieron tomar y pudieron vencer, ganar la guerra. Y él se dio cuenta que había esta alternativa. Entonces les dice a los demás, crean en Dios, en su siervo. Entonces prosperarán. Insiste, este testarudo, y Dios convierte el agua en sangre, hace que suban las ranas, que molesten a la gente, los piojos. Y así Dios, en el capítulo 8, 20, Dios dice, capítulo 8, versículo 20, Éxodo. Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí, él sale al río y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas, toda clase de moscas, y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y asimismo la tierra donde ellos estén. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de mosca haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Y Jehová lo hizo así, y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos, y sobre todo el país de Egipto, y la tierra fue corrompida a causa de ellas. Dios enviaba la plaga, pero él hacía una distinción. En la tierra de Gosén, donde vivía el pueblo de Dios, no había moscas, pero en la casa de Faraón sí. ¿Por qué? Porque Faraón despreciaba a Dios. El Faraón, sin embargo, de Génesis 41, aceptó a Dios, temió a Dios, y él pudo ser bendecido por Dios. Pero este otro Faraón, en Éxodo, este testarudo se empecina con lo suyo y no cree en Dios, y termina por ser maldecido por Dios. Dios le dice, déjalos ir, y no. Entonces no podía evitar recibir este castigo. En Salmos 107, versículo 10 dice, algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo, sus corazones cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones.
Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Dice que la gente que moraba en tinieblas y sombras de muerte. ¿Por qué? Aprisionados en hierros. Porque los egipcios les vino la plaga de las moscas, las ranas, porque no hacían caso a la palabra de Dios. Si dicen sí y cambian su corazón, se acaba todo. La palabra de Dios, Dios pone al siervo de Dios para dar su palabra. Si escuchaba a ese faraón, no iba a recibir la destrucción. Todo acaba si uno dice sí, si se somete uno a Dios, todo acaba ahí. Ante la palabra de Dios, si podemos decir sí, sería ideal, pero si somos como faraón, entonces nos llega mucha aflicción, mucha dificultad. Si ustedes aceptan la palabra de Dios que viene del siervo, van a poder ser bendecidos. Continuaremos en la próxima sesión. Terminamos.